queridos amigos, hoy miércoles 7 de febrero. Bienvenido al canal de YouTube Filter de la Cruz. No se les olvide darle su like, me gusta. Acá denle a la campanita, píquenle, púchenle para llegar a más personas. Echando la mano, chinguen, vámonos con Tokio. Pues, por desgracia, El presidente incluso sugirió que deberían disculparse en Estados Unidos. Mira, en realidad este es un tema que lo que se tocó, por lo menos en la reunión privada que sostuvimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la señora Liz Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos. Este es un tema que ocurrió en 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni consecuencia de ello. Así es que es una investigación que en realidad es antigua, es un periodista de reportajes de la DEA, pero antiguos, y para ellos este es un tema cerrado. ¿Pero lo toman como una disculpa, canciller? ¿Lo tomarían como una disculpa? Pero en realidad no es un tema de disculpa, no es un tema de que no proviene de la oficina ni del presidente Biden ni del Departamento de Estado. Bueno, pues, gracias. Pues ahí está, miren. Bienvenido a Icon of the Seas, aquí en Mahahual. Bienvenido a Icon of the Seas. Presidente Biden, you have to walk the talk. Para los memes, ¿verdad? Presidente Biden, you have to walk the talk. Y desde Querétaro, desde mi portal es ahoraam.com. Señor presidente, creo que con las reformas constitucionales que ha propuesto queda claro y fuerte que está muy manifiesto el humanismo mexicano en estas nuevas reformas que usted está externando, como lo han estado aquí platicando la Secretaría de Gobernación. Nos ha descrito el rumbo que siempre hemos deseado para nuestro país, pero se necesitaba una revolución de las conciencias. Ha propuesto reformas que muestran lo que hay que hacer, pero por su naturaleza lo que no debemos repetir. En este contexto también hemos platicado incluso con el doctor Santiago Nieto, que vive ya en Querétaro, y nos comentaba que este paquete de reformas sintetiza todas las reformas constitucionales del sexenio, más lo que ha quedado pendiente. En este ámbito, yo ya le había comentado, señor presidente, sobre el tema de los salarios de los mandos medios del gobierno federal, que ya alguna vez le había pedido al Pedro Centeno que lo analizara, porque siempre el salario del funcionario del mando medio era menor a 9,000 pesos. Ahorita con lo que le está explicando la Secretaria de Gobernación y el Secretario del Trabajo, se está contemplando que ya al menos se jubilen con 16,000 pesos. Es así, para confirmar si también ellos entran dentro de este esquema de jubilación con esta nueva reforma. Sí, a todos los trabajadores ya van a tener esa jubilación. Antes no era así. Sería bueno que se repitiera la gráfica de cómo impactaba la reforma de Zedillo en el caso de la jubilación a los trabajadores en general, y luego cómo impactaba a los trabajadores al servicio del Estado la reforma de Calderón. Esto es las semanas, como en la reforma de Zedillo pasan de 500 semanas de cotización a 1,250. ¿Dónde estaban
los dirigentes, Nosotros nos quitaron la mitad. cómo los legisladores aprueban esto. Y en cuanto al monto, pasa la otra lámina. En la ley anterior a la de Zedillo, un trabajador se jubilaba con el 89% de su salario en promedio, y lo propuesto por Zedillo es 27% del salario. ¿Cómo aprobaban eso los legisladores? Los medios, ¿dónde estaban? Los dirigentes sindicales. Y lo mismo en la ley del ISSSTE. Entonces, esto es lo que se corrige. Se empezó a corregir desde el 2020. Y aquí quiero, ¿por qué no pones la siguiente? Aquí quiero hacer un reconocimiento al sector empresarial, porque ellos aceptaron incrementar sus cuotas para corregir esa injusticia. Esto fue en el 2020, estaba de presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar. Tuvimos diferencias en otras cosas, pero en esto se coincidió y fue una decisión de ellos. A mí me tocó hacer la propuesta que no les gustaba a algunos, de la disminución del cobro de comisiones de Afores. Les voy a contar que en ese entonces todavía no era secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, me ayudaba en asesorías. Rogelio nunca había trabajado en el sector público y le ofrecí 1 o 2 veces ser secretario de Hacienda y no quería, hasta que terminé convenciéndolo. Pero cuando esta reforma todavía no era secretario de Hacienda, y entonces le llamé y le dije: oye, Rogelio, ayúdame a ver cómo está el cobro de las comisiones de los Afores en otros países. Y oh, sorpresa, encontramos que en México cobraban muchísimo más de comisiones las Afores que en otros países. Entonces, en la ley nueva que presentamos, establecimos que se iba a reducir el cobro de comisiones considerando un equilibrio de lo que se cobra en Chile, en Colombia y en Estados Unidos. Así fue, ¿verdad? Fue el promedio. El promedio. A partir del 20, que fue la reforma, ¿saben cuánto ha sido el ahorro para los trabajadores? Solo por esa decisión de reducir el cobro de comisiones, 160,000 millones de pesos.
sea, ¿qué era el gobierno entonces? Pues era un comité al servicio de unos cuantos. Era para robar en despoblado. Pero este es el ejemplo. Sin embargo, como ya explicó muy bien Luisa María, de todas maneras quedaba pendiente y se hizo el compromiso ahora de crear este fondo de bienestar para que el trabajador pueda jubilarse con el 100% de su salario. Esa es la reforma que estamos planteando. Y en este caso, habrá trabajadores que ganen menos de los 16,700, que es el salario promedio del IMSS. Y nada más para puntualizar, nada más que sí están contemplados los mandos medios, porque el salario de un mando medio son dos rubros, ¿no? O sea, el salario base más la compensación garantizada, y normalmente la compensación es muy alta y el salario siempre es históricamente ha sido muy bajo, o sea, abajo de 9,000 pesos, hablando de directores de área hacia abajo, ¿no? Son siempre salarios bases menores a 9,000 pesos. Y obviamente con esta reforma, ojalá, no sé si se contemple que sí, se jubilen cuando menos con los 16,000. Lo que ganen en su último salario completo. Bueno, es que su salario es de 9,000 pesos. No de 16, o sea, su salario no es de 16,000, es de 9,000 pesos. Su salario base va a subir a los 16,000 en el caso de los mandos medios. La reforma en lo que consiste es el 100% de tu último salario. 9,000 pesos. Entonces es el 100%. Si ganaban 9,000 pesos, entonces deben jubilarse con 9,000 pesos o con 11,000 pesos. Okay. O sea, la idea es garantizar. ¿Qué sucedía anteriormente? Si ganaban, pues imagínense ustedes, 9,000 pesos, pues producto de estas reformas, se estaban yendo en el caso de los trabajadores al servicio del Estado con el 60% de ese monto. Ya no digamos en los otros trabajadores donde de no haber hecho la reforma del 2020, pues estarían yendo ni con el 30% de su salario. Entonces, la idea es garantizar que lo que venían ganando se pueda garantizar a través de este fondo complementario ya de lo que han venido generando en los ahorros durante su vida laboral, hasta el promedio establecido en el IMSS, que aquí decíamos es 16,777 pesos. Y además, al momento que se eleva a rango constitucional ya esta medida, esto va a impulsar el que se incrementen los salarios. Otra cosa que es muy importante es el que se establezca en la Constitución, para que no haya repetición de que los incrementos al salario no pueden estar por abajo de la inflación. Eso es muy importante, porque si vemos la gráfica de salario del secretario del Trabajo de Marat, esto fue lo que pasó. Y también miren cómo estaba el salario en el 76 en términos reales y cómo cayó. Estamos hablando del 70-75% de pérdida de su poder de compra. Eso fue más que injusto.
Y lo peor es que engañaban de que si aumentaba el salario, se iba a incrementar la inflación. Entonces, que ya nunca más nosotros hicimos este esfuerzo, es esto. Pero miren, entonces, si se garantiza en la Constitución de que, a ver cuál es la redacción del artículo de la fracción del 123, lo tienen ahí adelante. Esto ya no va a repetirse. Esto, otra, la anterior, otra, esta. Esto es lo que va a ir en la Constitución. La fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales o la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. Eso es un avance. Lo ideal es que esté siempre por arriba de la inflación. Nosotros, en el caso del salario mínimo, se ha incrementado en promedio 20-25% arriba de la inflación. O sea, pero vamos a pensar de que no marchen bien las cosas hacia el futuro. Mínimo no puede estar abajo. Hay una lámina. Bueno, es que esa, a ver si la tienen, sobre cómo estaban los salarios cuando empieza el auge en China y estos corruptos tecnócratas empiezan a sostener de que en China había crecimiento y se había convertido China en la fábrica del mundo porque los salarios estaban muy bajos en China. A ver si en mi libro está, que por cierto ya les voy a presumir, porque ayer me entregaron el original ya. El primer ejemplar, me lo trajeron y ya la semana próxima ya va a empezar a distribuirse. Pero hay una gráfica en el libro, creo que en la salida, sobre el salario, para que vean cómo estaba en China el salario con relación a México, y ahora desde luego el salario en China es superior al salario en nuestro país. Sí, al principio era más bajo el salario en China, pero fue subiendo allá y acá fue bajando, y eso es lo que queremos corregir. Es una gráfica, está por ahí, en desigualdad. Bueno, mientras se consigue, pero es hasta el 22, creo,
bastante ilustrativo. Todo esto ayuda para entender el fracaso que significó la política neoliberal o neoporfirista. Claro, fracaso para la gente, para el pueblo, no para los de arriba. Por eso hablaba yo de que en 36 años de periodo neoliberal nunca hicieron una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todas las reformas en contra, como esta de Zedillo. Aquí está este es 98. Sí, en efecto, para acá. Este es China, un salario. Mire. ¿Cómo fue? Y este es México. Ahora sí es probable que estemos parejos o todavía abajo. Pero se argumentaba en ese entonces de que el auge de China era por los bajos salarios, cuando los nuestros se cayeron. Adelante. Bueno, ya le había puesto en otras ocasiones el ejemplo de alguna vez que dijo Zoé Robledo que las empresas siempre cotizaban con 1 o 2 salarios mínimos y ya se logró regularizar esa parte para que realmente cotizaran los trabajadores con el salario real, cosa que yo le había puesto el ejemplo de los funcionarios de mandos medios del gobierno federal que no cotizan con su salario real, con el que cobran, ¿no? Si, por ejemplo, un subdirector a lo mejor gana 45,000 pesos mensuales, pero cotiza al ISSSTE nada más 9,000 pesos. De eso nada más da un porcentaje. Por eso también me he dado cuenta que a lo mejor el ISSSTE ha sido dañado a lo mejor en su operación, porque pues no realmente no aportan los funcionarios con lo que deberían aportar al ISSSTE, ¿no? Incluso si hablamos del salario base, no está regulado por el salario mínimo de los funcionarios de los mandos medios, porque ellos siguen ganando desde hace 20 años 9,000 pesos a 9,800 pesos. Tomando un ejemplo además de un funcionario, por ejemplo, de un nivel de subdirector, por ejemplo, que es un mando medio, a ellos no les aplica el tema del salario mínimo, del incremento del salario mínimo. A ellos hay un incremento, pero no en base a estos incrementos históricos del salario mínimo. Eso también para que quedara claro en esa parte, ¿no? Sí, hay una cosa también que se tiene que revisar. Nosotros en todos los incrementos al salario, a los trabajadores al servicio del Estado, siempre, ¿sí?, a quienes ganan menos se les incrementa más. Sí, los operativos sí me he dado cuenta de esa parte, pero sí, hay un nivel que están como que en un modo que no hay, ni les beneficia una parte o la otra, o sea, sí, como que pero es a los de en medio. No. Que su salario base es abajo de los 10,000 pesos. No, sí, pero a lo que voy es de que los incrementos desde que estamos, y eso lo podemos probar, ¿sí?, a los que ganan menos, ¿sí?, el incremento porcentual es mayor. Sí, eso sí lo he comprobado, sí. Que a los que ganan más, que a los que ganamos más. ¿Sí? Eso ha sido una política. Entonces voy a pedir una revisión de lo que tú estás planteando. ¿Y alguna vez le había pedido usted a
al director del ISSSTE que hiciera un análisis sobre a lo mejor el salario base en relación a la compensación garantizada de los mandos medios, para poder hacer un incremento gradual, a lo mejor de hacer que siga ganando lo mismo el mando medio, pero que incremente el salario base en relación a su compensación garantizada, para que hubiera una mejor justicia hacia ese funcionario que realmente pues a veces los funcionarios no se quieren jubilar, porque si están ganando 25,000, 45,000 pesos, pues terminan jubilándose con abajo de 8,000, 7,000 pesos. Sí. Pues ha sido un tema muy complejo, ¿no? Sí, lo vamos a analizar, pero sí hemos avanzado en eso, Eso sí, en parte de salario, incrementar más a los que ganan menos. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado. Pero falta mucho todavía. Claro. También cuando citó el tema de tecnología con Internet y el arraigo de los jóvenes en programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, pues me hizo importante también hacer hincapié aquí que en el municipio de Querétaro se está desarrollando un proyecto muy interesante y que creo que merece la atención nacional, porque es un proyecto que se llama Centro de Innovación y Tecnología, le llaman Bloque, enfocado a la industria creativa, incluyendo sectores de realidad virtual, realidad aumentada, Big Data y videojuegos. Este centro pretende no solo atraer inversión nacional e internacional, sino también generar empleos y contener la fuga de talentos de los jóvenes. Por eso pues, me hace importante en la parte de Jóvenes Construyendo el Futuro, y en este caso pues, les ofrece oportunidades de desarrollo profesional dentro de México, sobre todo considerando la importancia de estos sectores emergentes en la economía global y el potencial de México en esta industria creativa, ¿no? O sea, también me gustaría su opinión sobre esta iniciativa, de cómo se está integrando a lo mejor los municipios, y eso fue una iniciativa también de la Secretaría de Relaciones Sectoriales del Gobierno Federal, de poder invitar a los municipios a ir a Estados Unidos, por ejemplo, a traer inversiones, y de ahí nació también todo este tipo de proyectos. Sí. En el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se da un abanico de participación de jóvenes en distintas ramas. Yo creo que aquí Marat nos puede explicar en dónde están los jóvenes formándose, pero sí están también en todo lo que tiene que ver con tecnología. Y hay convenios con empresas. Bien, pues sí, efectivamente, como menciona el presidente, lo importante del programa es que, pues como es un programa de capacitación, pues se requiere evidentemente de los centros de trabajo. Creo que es muy importante reconocer el compromiso que ha habido a lo largo de todo este tiempo de cientos de miles de centros de trabajo, de unidades económicas que pueden ser desde talleres de carpintería, herrería, tiendas, negocios, comercios, también incluso hasta empresas de desarrollo tecnológico. Hemos tenido oportunidad de visitar en varias ocasiones centros de trabajo en donde hemos podido justamente constatar que micro, pequeñas, medianas empresas que reciben a los jóvenes de desarrollo, también así de tecnología, las famosas startups, también tienen a estos jóvenes construyendo el futuro. Y simplemente también decir que son son cerca de 500,000 de centros de trabajo en donde los jóvenes se han capacitado. Los cerca de 3 millones de jóvenes que a la fecha han sido beneficiados por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se han capacitado en también cerca de 500,000 centros de trabajo, y por eso pues también reconocerles a todas y todos por su empeño, por quienes así se desempeñan como tutores, pues aportando también su talento y conocimientos a la próxima generación, a los jóvenes. En otros temas, señor presidente, reconocer siempre cuando le he señalado algunos temas o denuncias a lo mejor de lo que ha ocurrido dentro de ciertas dependencias, también reconocer que ellos sí han hecho bien su tarea. Por ejemplo, en el SAT, que ya alguna vez le había denunciado que había venta de citas, pues en Querétaro lo constaté que efectivamente están trabajando de otra forma. Mejoró mucho el sistema, incluso pues, hubo cambios también ahí del administrador del SAT, pero sí se aprecia mucho ese cambio de la mejora hacia la atención hacia el contribuyente, ¿no? Entonces también es reconocer esa parte, así como que también el año pasado, cuando usted también declaró el área natural protegida en Querétaro de Peña Colorada, siempre reconocer este tipo de acciones por parte de la CONAM, de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas de la Semarnat,
Pero también siempre nos encontramos con otras cuestiones que nos vamos topando con eso cuando es el incumplimiento de un pago por parte de la CONAM, cuando de un área natural protegida de Querétaro, el Parque El Cimatario. Es un tema desde el 82 se declaró área natural protegida. Obviamente, pues a los comuneros pues, les dije, bueno, esos terrenos pasan a ser parte de un área natural, pero nunca se les pagó. Y hoy en día pues recayó en su administración ese compromiso de pago hacia esa gente, ¿no? O sea, digo, después de, imagínense, casi 40 años, que recae en su administración y pues ahorita en este caso el comisionado pues le ha dado largas como que esos términos legales para evitar pagarles por lo que a su derecho les tienen ellos, ¿no? Seguramente le argumentarán muchas cosas, argucias legales del por qué no deben de pagarles, pero realmente es una justicia que se pide para ese sector, ¿no? Por eso se le citaba primero a lo mejor lo que sí se ha logrado bien, y en Querétaro se ha reconocido mucho, por ejemplo, pues, a la CONAM, sobre todo en temas de áreas naturales protegidas, pero siempre hay otros que no era de su administración, que no fue un tema de que ustedes hayan incumplido, pero pues ahora el juez pues ya determinó que se haga el pago, no sé, ya está, pero pues se quedó ahí nada más en stand-by. Ojalá nos pueda apoyar con ese tema. Sí, lo vemos. Sí, hay mucho rezago de afectaciones, de pago de indemnización que no se hicieron en su momento y que han seguido demandando, como los laudos, igual, campesinos y trabajadores, pero pues es una responsabilidad del Estado, independientemente cuándo se hizo, y hemos avanzado bastante en ir haciendo justicia con los trabajadores. Falta, pero sí se avanza. A ver si vemos de qué se trata, ¿no? Y vamos a atenderlo. Vamos con él y luego. Sí, gracias. Buenos días, señor presidente. Demián Duarte, de Sonora Power, la revolución que llegó del norte. Bueno, primero reconocer, quiero aprovechar